Buenas tardes, gracias por haber venido y también agradecerle a la FNAC que me haya invitado a presentar el libro. Las resonancias del ser. Yo soy Jerónimo Jonás, este es mi segundo libro. Primer libro, Chamanismo Ibérico, narraba una serie de experiencias que me sucedieron. Digamos, voy a empezar contando lo que me ha llevado a escribir libros y a hablar sobre estos temas, ¿no? Digamos que yo a los 14 años pues recibí una visita espiritual de un espíritu que se me manifestó, y yo, sin conocer nada sobre estos temas, pues me llevó a tener un conocimiento y una comprensión de que existían otros planos de existencia y de que había algo más allá de la realidad que conocemos como la realidad cotidiana, ¿no? Me llevó a tener las garantías, pero esto a los 14 años, por la inmadurez, pues no empecé a investigar, ni simplemente tuve esa experiencia. Se me manifestó una noche en mi habitación, me habló unas cosas y bueno, no se me manifestó físicamente, simplemente yo sentía la presencia y mentalmente se comunicaba conmigo. Fue una experiencia de unos minutos y escribí una especie de poesía con esto, ¿no? Y esto me sorprendió y bueno, ahí acabó todo. Se lo conté a mis padres con 14 años, ellos no permanecieron un poco escépticos ante el tema y lo dejé pasar. Pasaron los años y bueno, a los 25 años o por ahí, pues volví a tener más experiencias de carácter espiritual, ¿no? Sin yo buscarlas y sin tener ninguna intención y estudiar estos temas ni nada. Era un total desconocedor de estos temas. Pero a raíz de esto ya me hice muchas preguntas a mí mismo y ya empezaba a comprender la realidad que vivimos, el mundo donde estamos, que hay muchas cosas que no terminaba de entender por qué eran así, ¿no? Veía un mundo algo caótico, veía cosas que no me cuadraban, y entonces empecé una búsqueda. Esta búsqueda es la que reflejo en el primer libro, que se llama Chamanismo Ibérico. Y bueno, a través de estudiar muchos temas de chamanismo, budismo, filosofía holística, hermetismo, ocultismo, religiones y métodos de autocuración y todas estas cosas referentes a la espiritualidad, pues ya digamos que ya con un conocimiento ya y una experiencia de haber experimentado, pues ya me sentía fuerte para escribir este libro, que ya tiene una carga, digamos, más espiritual y es una manifestación, que es lo que son las resonancias del ser. Es una manifestación del ser, que el ser es dual, puede ser un ser inconsciente que vive la realidad a la que se le somete por el sistema a la que está sometido y de la que él no tiene autoridad, ¿no? Sino que está viviendo la realidad que se le hace vivir, ¿no? Y de alguna manera, pues las resonancias del ser en este caso vienen a ser las resonancias del ser consciente, del ser que ya se ha dado cuenta de que existe un sistema de control y de que se puede salir de él. Desde hace milenios esto es así y se viene estudiando, y las filosofías espirituales pues lo vienen reflejando, ¿no? Digamos que para entrar en materia para este tema, pues me gustaría empezar pues por lo más superficial y lo más básico, que es, pues nosotros estamos en lo que es el cosmos, es lo que conocemos, que el universo conocido lo llamamos cosmos, que en griego es orden, ¿no? Lo contrario a cosmos, al orden, es el caos. Entonces, el cosmos, digamos que está formado por unos parámetros matemáticos que responden al número phi, a la medida áurea que conocemos, ¿no? Tanto el cosmos que nos rodea como nosotros como entidad individual respondemos a esos parámetros. Son unos parámetros de dualidad, básicamente. Como nuestro cuerpo, pues lo partimos por la mitad y es totalmente dual, ¿no? Y respondiendo a la medida phi, pues tenemos la oreja, ¿no? Que responde a una medida que es esta, la caracola, como sabemos, ¿no? Y todo en el universo, ¿no? De la cabeza a la barbilla existe la medida phi, de la barbilla todo el cuerpo responde a esa medida y el universo entero responde a esa medida matemática. Esa medida matemática también nos lleva a la numerología, ¿no? Todo es matemático, todos son números y todo es geometría, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, como en el Apocalipsis se habla del número 666, ¿no? Esto en numerología, sumas todos los números y son 3, 6, 12, 18, que los vuelves a sumar y te sale el 9, ¿no?
Si coges un triángulo, son 3 ángulos de 45 grados. Sumas cada parte del triángulo, te salen 4 y 5, son 9, 9, 9. Y esto es como desde muy antiguo se viene representando a Dios, ¿no? Un triángulo con un ojo dentro, y nos sigue dando la medida de 999, que al revés es el 666 del Apocalipsis. Luego tenemos el cuadrado también. El cuadrado son ángulos de 45 grados, perdón, son ángulos de 90 grados, que vuelve a ser el 9, ¿no? Y si los sumamos, pues nos vuelve a dar 9, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la naturaleza, en general, en todo, hay una medida matemática que está influyéndonos y que está haciéndonos ser como somos. Voy a seguir un poco más adelante y ahora voy a empezar. Todo esto nos condiciona como seres humanos, nos condiciona al estar aquí, ¿no? Principalmente nosotros tenemos unos condicionantes que nos hacen ser como somos. Está principalmente el condicionante genético. Genéticamente nuestro ADN pues nos condiciona como especie, como raza humana, nos condiciona a ser de una determinada manera y a tener la imposibilidad de salir de esto. Por otro lado, el universo, lo que llamamos la astrología, la astronomía, nosotros existen unos condicionantes fuertes. Al nacer hay una impregnación energética en todo el universo, en el momento de nacer, esos astros, porque cada astro está vibrando, está generando una energía, ¿no? Y tiene unas propiedades. Y nosotros, en el momento de llegar a esta manifestación en la Tierra, pues estamos influenciados por esto. También existen otros condicionantes, como son la raza, ¿no? Blancos, chinos, esto también nos condiciona para ser de una determinada manera. Luego las religiones, indudablemente, también nos condicionan. El país donde nacemos es un condicionante importantísimo para ser como somos y tener una clase de pensamientos u otros. Claro, de esto podemos salir. Y luego están los idiomas. También se habla de todo, como todo es un mundo simbólico, como estamos hablando de que todo es matemática y lo percibimos y nos condiciona, pues el idioma, por lo tanto, es una serie de símbolos que al reflejarse, a nosotros pronunciarlo, estamos también creando una realidad, ¿no? Dependiendo del idioma, pues nos va a condicionar a ser de una determinada manera o de otra, ¿no? Pues no deja de ser una serie de símbolos que nosotros unimos para formar la realidad. Pero en este tema espiritual, para llegar a conocerse uno mismo, para llegar a la profundidad espiritual, ni siquiera las palabras nos sirven. Tenemos que ir más allá de las palabras, pues las palabras nos están condicionando, al igual que el entorno. Por ello, tampoco hay que abstraerse. Para el crecimiento espiritual no nos sirve ninguno de estos condicionantes. Luego, otros condicionantes muy importantes y que de alguna manera van más allá del ser humano y de la naturaleza real que el ser humano tiene de por sí mismo, de ser y estar y de comportarse, son los condicionantes educativos, ¿no? Desde pequeños se nos educa de una determinada manera y muchas veces pues estos condicionantes educativos no nos ayudan a crecer, ni a conocernos a nosotros mismos, ni a ayudarnos como personas, ¿no? También se nos está condicionando mucho a través de la alimentación, pues estamos consumiendo cada vez más, pues como en general el mundo funciona por el tema económico, ¿no? Pues tampoco se ayuda al ser humano a mejorarse a sí mismo y a estar bien, ¿no? Por el tema de la alimentación se nos dan muchos aditivos y muchas cosas que no nos ayudan y nos cierran un poco a conocernos a nosotros mismos y a desarrollarnos como lo que somos y a comprender quiénes somos y por qué estamos aquí y para qué estamos aquí en este mundo, ¿no? Por otro lado, otro fuerte condicionante es el del cine, ¿no? El cine también es un gran medio de manipulación y, como podemos ver, pues prácticamente casi todas las películas que se nos ponen en el cine pues son de guerra, siempre hay armas, siempre hay asesinatos. Eso nos está condicionando a tener unos parámetros mentales pues algo agresivos y nos genera miedo, ¿no? Que es todo lo contrario al crecimiento espiritual, al conocerse uno mismo y al estar bien con el entorno en el que nos movemos. Por otro lado, pues así es como está la cosa. Todo en general está de esa manera. Yo considero a nivel personal que existe una guerra contra la conciencia a nivel mundial y sobre todo en lo que se considera el capitalismo occidente, y yo pienso que también en Oriente, aunque lo conozco menos, pero existe como una guerra contra la conciencia para que el ser humano
se libere y sea consciente de quién es, para qué está aquí y pueda realizar su vida de una manera perfecta, ¿no? Se nos están poniendo trabas, ¿no? Perdón. Entonces, desde hace milenios, pues la humanidad viene desarrollando ciertas técnicas en forma de religión, en forma de filosofías, para ayudar al ser humano a despertar y a conocerse a sí mismo y a comprender su papel en este mundo, ¿no? Estas herramientas muchas veces pues vienen a través del budismo, en algunos casos, como es el budismo zen, con la meditación, o el budismo vajrayana. Voy a explicar brevemente lo que es la meditación zen y la meditación vajrayana. La meditación zen es una herramienta muy útil para conocerse uno mismo, para, digamos, distanciarse de estos condicionantes que se nos han ido imponiendo desde hace milenios, y que el ser, porque una cosa es el cuerpo humano y otra cosa es el ser divino que tenemos dentro y que no sabe de yoes, ni de egos, ni de individualidades. Ese ser que está conectado con el todo y es realmente lo que somos, ¿no? Vale, entonces con la meditación nosotros vaciamos la mente, cosa que es imposible si estamos vivos, no podemos vaciar la mente, pero la tranquilizamos y vamos cogiendo conciencia de nuestro entorno, ¿no? Digamos que vamos silenciando esas voces que nos están condicionando, ¿no? Y esos parámetros que a lo mejor se nos han inculcado al ver una película de terror que nos deja un pozo dentro de nosotros que nos ha creado un miedo, ¿no? Entonces, de alguna manera, meditando, silenciando la mente, cogiendo conciencia de nuestro cuerpo, comprendiendo que tenemos unos pensamientos que están fluyendo constantemente y que muchas veces pues estamos condicionados y desde el exterior se nos inculcan esos pensamientos que adquirimos y hacemos nuestros, pero que realmente no lo son, sino se nos han impuesto previamente y no nos sirven para conocernos a nosotros mismos y ser realmente felices y darnos cuenta de cuáles son nuestros verdaderos problemas. Por la meditación Zen, todo esto ya muy antiguamente se sabía, esto que estaba hablando hace un rato, de que todos son símbolos, que vivimos en un mundo simbólico lleno de parámetros matemáticos, y que esto es lo que realmente, porque en estas filosofías se habla de que todo es un reflejo de nosotros mismos. Nosotros creamos la realidad a través de nuestro pensamiento, y ahí es donde está el secreto para que nosotros podamos comprendernos, ser felices y separar lo que son los condicionantes, y esa guerra contra la conciencia podamos vencerla y liberarnos y ser felices. En el budismo vajrayana, que es el budismo tibetano, ahí es un budismo tántrico, ¿no? Es un budismo esotérico, y en este budismo se usa la meditación de una manera muy simbólica, ¿no? Donde se expone un cuadro, por ejemplo, de unas deidades, hay unas ciertas deidades con unos símbolos en las manos, con unos rostros, con unos colores, y en estas meditaciones lo que se hace es eliminar tu ego y dejar que la imagen pues entre en ti, ¿no? Y entonces, cogiendo los atributos de la deidad y los colores y las formas que subyacen dentro de lo que es el dibujo, tú vas haciendo lo tuyo, ¿no? Y esto te lleva a una transmutación psíquica a través de la simbología de estos cuadros, ¿no? Porque, como digamos, si nos vamos abstrayendo de la realidad que vemos que todos son configuraciones geométricas en todas partes, ¿no? Dentro de lo que es el espacio-tiempo, todos son figuras geométricas. Y estos símbolos, a nivel inconsciente, nosotros los tenemos inculcados en nuestro ADN, y a nivel inconsciente esto nos va a ir transmutando dentro de nosotros y nos va a ir liberando, ¿no? Porque básicamente todos son figuras geométricas, círculos, cuadrados, triángulos, así, ¿no? De este modo, en el hinduismo tenemos lo que se llaman los yantras, ¿no? Que son directamente figuras geométricas formadas pues por varios triángulos que se superponen y cogen una profundidad, y esto viene a ser lo mismo. Estos triángulos vienen a actuar en nuestro inconsciente, en nuestra psique más profunda, y ahí es donde empiezan a realizar los cambios, ¿no? Digamos que es desde la simplicidad, ¿no? Desde la ausencia del ego. Por eso es el tema de la meditación, de relajarse, de vaciarse y de abstraerse, ¿no? Darse cuenta de que nosotros somos un cuerpo que, como decía un sabio hindú, Valsekaro
Nigardata Maharaj, un señor que ya falleció, pues nosotros cuando nacemos, nosotros somos fruto del alimento, ¿no? Nuestros padres se alimentan de comida y ahí se genera el semen y el óvulo en la mujer, ¿no? Esa unión, pero eso no deja de ser el alimento que ellos han estado ingiriendo. Y nosotros nos mantenemos aquí a través de ese alimento que ingerimos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos fruto de ese alimento. Eso es materia, esa materia desaparece. Y fruto del aire también. Nosotros respiramos al día muchísimas más veces que nos alimentamos. Por lo tanto, el aire que consumimos es muchísimo más importante que la alimentación. Pues es así, ¿no? Entonces, nosotros somos fruto a nivel material, físico, lo que es el cuerpo humano, que luego desaparece. Ese cuerpo humano es un vehículo del ser interno del que estábamos hablando, ¿no? El cual, a través del intelecto, a través del cerebro y a través de los condicionantes, no lo dejamos fluir, ¿no? Y de esta manera pues vamos haciendo consciente a través de la espiritualidad, de conocer todos estos parámetros, pues vamos comprendiendo que realmente nosotros no somos este cuerpo físico, sino que somos ese ser interior. Este cuerpo físico perece, pero nosotros como entidad física independiente tampoco existimos, sino que somos una unidad. Esto es el Vedanta Advaita, ¿no? Esto es la filosofía del Vedanta Advaita. A través de... Continúo, porque es mucho material el que yo suelo expresar, ¿no? Entonces, a través de otras técnicas de esclarecimiento y de eliminación de la dualidad y del ego y del yo falso, pues son el yoga, ¿no? El yoga a través del estiramiento de los tendones, de ciertos movimientos físicos que no dejan de ser también, como estamos hablando, movimientos matemáticos, geométricos que realizamos con el cuerpo, ¿no? Estos movimientos a nivel inconsciente nos están haciendo comprender muchas cosas sobre nosotros y sobre la realidad que vivimos. Y si eso sumamos muchos movimientos y los hacemos de manera consciente, relajada, sin dejarnos influir por los parámetros del ego, de la sociedad y del mundo condicionado, pues esto nos va a llevar a esclarecernos y a liberarnos de problemas, ¿no? Pues estaremos con un cuerpo sano, estirado, y este vehículo que usamos para desarrollarnos en esta vida, pues nos va a ser más útil, ¿no? Si lo tenemos sano y perfectamente armonizado en la matemática del número phi, en la matemática del equilibrio y de la alimentación de lo que estamos hablando. También en el yoga se usan lo que se llaman los mudras, ¿no? Que viene a ser lo mismo, son movimientos con las manos que generan un cambio en la psique, un movimiento psíquico. Entonces, estirando esos movimientos, todo es energía, y entonces al realizar esos movimientos en la psique se van realizando unos cambios que nos van a liberar para determinadas maneras. Pues cada movimiento se ha estudiado que lleva a una cosa distinta, lleva a un movimiento distinto en la psique que nos hace evolucionar en un determinado camino, ¿no? También el taoísmo estudiamos todas estas cosas, y a través del Tai Chi también tenemos que el Tai Chi viene a ser una meditación en movimiento. Es una meditación donde nosotros somos conscientes de nuestro cuerpo, de la respiración, y los movimientos que realizamos pueden servir para ir liberándonos. Es decir, cada movimiento que realizamos es un movimiento en la vida, ya pensemos en meditación o no, cada movimiento que realizamos está generando el movimiento siguiente. Con nuestro pensamiento generamos la realidad, generamos nuestra vida, y cada paso que damos es fundamental e importantísimo para el movimiento siguiente y lo que nos va a suceder en la vida, así como todo lo que digamos y todo lo que pensemos, ¿no? Con nuestras palabras, que son símbolos unidos y que forman arquetipos a nivel inconsciente, estamos generando de esta manera la realidad que vamos a estar viviendo, ¿no? Entonces, todas estas filosofías espirituales tenían esto claro, ¿no? Y es lo que se intentan transmitir. De alguna manera, en casi todas las tradiciones místicas, espirituales, llevan muchas veces al aislamiento, pero el aislamiento no es la solución. La solución es vivir en el mundo, con el mundo, pero sin pertenecer al mundo, ¿no? Pero quizás en algún momento determinado, para conseguir liberarnos de estos condicionantes y que estos condicionantes no sean tan... Vaya, esto se ha apagado. Para que estos condicionantes no nos afecten y nos impidan conocernos y ser libres, pues tenemos que aislarnos durante un tiempo a lo mejor para ver con cierta distancia, ¿no?
Aquí es donde viene que en estas filosofías pues está el espacio de poder de cada uno. Esto es más dentro del chamanismo, donde nosotros estiramos los brazos así, y esta, digamos, que es dentro de lo que son las capas energéticas, donde nosotros tenemos el poder nuestro, ¿no? Generalmente aquí, hasta aquí, llega nuestro principal campo energético, ¿no? Si alguien lo traspasa ahí, pues ya está entrando dentro de nuestro campo energético, más cerca de nuestra psique. Todo, vivimos en un mundo energético, ¿no? Entonces, bueno, ahora quería hablar un poco de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, que viene a ser que el pensamiento de Carl Gustav Jung era un pensamiento muy místico, muy esotérico, y él habló de que la mente existen tres capas principales, ¿no? Está el subconsciente colectivo, que lo formamos todos, está el inconsciente, que es individual de cada uno, y luego está la parte consciente, que es donde nos comunicamos y en donde existe la conciencia de que yo te hablo a ti, tú me hablas a mí, nos miramos y comprendemos los movimientos. Bien, por un lado, para el mundo de los sueños también entra dentro de lo que es el inconsciente personal de cada uno, y luego en el subconsciente colectivo es donde se forman los arquetipos, que nos hacen estar todos unidos y comprendernos unos a otros como especie, ¿no? Como especie humana. Y en ese subconsciente está lleno de simbología, es donde se forma el arquetipo, por ejemplo, del Salvador, ¿no? Que desde hace milenios, pues siempre en todas las religiones siempre hay un Salvador, y casualmente pues Apolo, Krishna y Jesucristo murieron crucificados, ¿no? Y murieron a la edad de 33 años, todos estos salvadores, y todo rige a unos parámetros, como es el Isis, Osiris, la madre, el hijo en el imperio egipcio, y luego en el cristianismo, ¿no? Como sabemos, la Virgen de Montserrat era, no sé, no recuerdo si es Isis o Osiris. Isis es la Virgen de Montserrat, la moreneta que le llaman, ¿no? Pues esta la trajeron del imperio egipcio los templarios. Entonces, digamos que es una evolución de lo que es la religión, ¿no? Entonces esto, a nivel de la conciencia, lo tenemos inculcado en el subconsciente. Y dentro de lo que es el control y lo que yo considero que es la manipulación a la que, digamos, de alguna manera se nos mantiene, porque por alguna razón no se nos deja crecer espiritualmente, pues las religiones actuales y la sociedad actual llega a un punto en que no te deja crecer, ¿no? No se hace así, ¿no? Yo considero, voy a contar una cosa que para mí trabaja a nivel inconsciente, ¿no? En nuestro subconsciente colectivo y en el inconsciente, pues es el tema de la lotería. La lotería, por ejemplo, es una cosa que de alguna manera es un arquetipo que se nos inculca en el inconsciente y nos impide que nosotros comprendamos que el poder reside dentro de nosotros mismos. Estamos delegando el poder afuera, estamos hablando de aleatoriedad, ¿no? De casualidad, cuando realmente todo es causa y efecto, ¿no? La casualidad no existe. Pues aquí se nos está diciendo, y es que incluso la representación de lo que es la lotería, que es un holograma que representa la bola del mundo, y dentro está lleno de bolitas, ¿no? Y una persona da vueltas, ¿no? Que es el amo del mundo, ¿no? Que le da vueltas y todas las personas están dentro dando vueltas y sacan una bolita y tú compras un número y esa bolita te toca casualmente y te da la felicidad. La lotería de Navidad se hace justo el 22 de diciembre, que es el solsticio de invierno, y es una fecha muy esotéricamente y chamánicamente muy importante, ¿no? Entonces, digamos que casi todos los países lo hacen esto, ¿no? Una lotería de Navidad. Entonces, digamos que es como una especie de ritual colectivo que todos ejercemos y en el que todos participamos, porque la realidad que vivimos socialmente está llena de rituales por todas partes, pero no somos conscientes de ellos. Y no los vemos como rituales, pero está lleno de rituales. De hecho, el ir al cine, por ejemplo, a ver una película de terror es un ritual que estamos haciendo. Estamos dándole poder a una entidad negativa, maléfica, que nos está inculcando un miedo. Nosotros en la sala de cine somos 200 personas viendo una película de terror generando miedo, que es una energía que estamos generando, y todos juntos, colectivamente, estamos impulsando mentalmente esa energía hacia el exterior y nos va a condicionar a la hora de realizar nuestra vida, aunque digamos, no, si a mí no me da miedo, si eso, mucha gente sí que le da miedo y mucha gente sí que se lleva luego los sueños y a nivel inconsciente se lleva ese terror, se lleva ese arquetipo que ha generado de ese asesino o de ese espíritu maléfico
y le va a condicionar en su vida, ¿no? Todo esto, todas estas películas, todo este cine, todo esto son rituales en los cuales se ejerce un poder sobre la psique humana, a nivel inconsciente personal y a nivel del subconsciente colectivo. A través de la espiritualidad, de la meditación, del budismo, porque digamos que todo esto que yo estoy hablando, pues antiguamente ya lo sabían, ¿no? Los hinduistas hablan de Maya, ¿no? Que es el dueño de este mundo, el poder ese de este mundo que nos mantiene en ese estado de sofronización e hipnosis del que no podemos salir, ¿no? En el budismo a este mismo Maya se le llama samsara. Es lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo. El samsara es esa rueda cíclica de reencarnaciones que ellos llaman, ¿no? De la que no puedes salir y de alguna manera pues existe un mundo espiritual. Claramente cuando has tenido la suerte o te ha tocado en la vida conocer que existen esas entidades espirituales que puedes comunicarte y de alguna manera pues existe, pero se nos quiere hacer creer que eso no existe, ¿no? De alguna manera se nos da a entender y por lo general siempre son cosas de miedo, ¿no? El sexto sentido, un niño ahí que te pone en el anuncio ese que hay hace poco en la tele, ¿no? Que habla ahí como yo no os veo, tal, no sé qué, ahí como quieren que tengas miedo del tema espiritual, cuando realmente en todo momento estamos rodeados, porque nosotros podemos ver con estos ojos el nivel físico, pero estamos interactuando constantemente con otros planos de existencia espirituales y que podemos alcanzar a ver y a comprender a través de todas estas herramientas de meditación, de trabajos personales de uno mismo. Podemos alcanzar a comprender que existe la telepatía, que eso es una realidad total y que constantemente la estamos usando, pero muchas veces de manera inconsciente. Ese poder es algo innato en el ser humano, pero se niega, socialmente se niega a esa realidad, ¿no? Entonces, el tema espiritual, ¿no? Es lo que estábamos, que entra dentro de lo que es el chamanismo. Otras herramientas también para despertar la conciencia y que casualmente pues se nos impide, casualmente digo porque casualidad no existe, todo es causal, ¿no? Pero bueno, son las herramientas estas que se llaman chamánicas, que son las plantas de poder, que en la selva del Amazonas pues son la ayahuasca, el peyote, la manita muscaria, muchas, incluso el cannabis en un momento dado, en muchas tradiciones africanas y incluso los derviches de Irán, ¿no? En el sufismo se usaba mucho para llevar estados de éxtasis con un trabajo concreto y unas meditaciones concretas y unos ayunos, una alimentación concreta. Estas plantas sirven para desarrollar el lado espiritual. En un determinado momento te llevan a acrecentar tus planos, a comprender, te elevan, te liberan de los condicionantes impuestos, y al liberarte de los condicionantes tú ves más claro tu ser real, la realidad que vives, y claro, ya no te dejas atrapar por la sociedad que manipula, ¿no? por esos parámetros de cine, ¿no? De película, donde se nos hace creer la realidad, porque muchas veces ya no sabemos si la realidad es la verdad que vivimos o llegamos a confundirlo, ¿no? Con el cine, ¿no? Muchas veces, hay veces incluso que ves a un actor de cine por la calle y tal, y dices, hostia, ese lo conozco. Y vas como a saludarlo tal, y dices, hostia, ¿qué te conozco yo a ti? Y dices, hostia, pues yo de la tele y tal, no te conozco tal. Pero es como que ya los has inculcado en tu realidad y a nivel inconsciente esos personajes son personajes reales. O sea, Conan el bárbaro tal, de alguna manera existió, ¿no? En nuestra mente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy sensible, nuestra mente es pura magia, ¿no? Entonces esta realidad que todo es magia, no solo es sagrado el templo donde vamos a rezar, no, todo es totalmente sagrado, ¿no? En lo que es la filosofía holística, todo es sagrado. Entonces, comprendiendo todo esto, vamos dándonos cuenta y vamos separando. Continúo con el tema de las plantas, ¿no? Pues estas plantas te llevan a esclarecer a liberarte de los condicionantes durante unos instantes, unas horas, pero luego vuelves a la realidad anterior. Por eso, digamos que no sirven, ¿no? Para liberarte de verdad, porque luego vuelves a tus condicionantes y vuelves a estar donde has estado, aunque has visto. Ya has visto que existe la posibilidad de liberarte, ya has visto que tú tienes un ser interno, incluso en el viaje chamánico que has tenido con la planta, has visto muchos de tus problemas que has tenido en la vida o muchas de los traumas que te han estado bloqueando muchas cosas y condicionantes, y te has liberado de ellos, de muchas enfermedades, ¿no? De una manera, pues te das cuenta de que todo es mente y de que, como decían los hermetistas, ¿no? Entonces,
pues todo es mente y con la mente puedes realmente hacerlo todo, ¿no? Entonces es posible creer en los milagros, pero los milagros existen en cada momento y en cada lugar, a cada instante todo es un milagro, ¿no? Pero el milagro es darnos cuenta de que nosotros tenemos el poder de crear nuestra realidad y de que realmente este cuerpo físico solo es un vehículo de ese ser que está dentro de nosotros y que no sabe de egos ni de yoes y que todo es una unidad, ¿no? No estamos separados. Por eso la comunicación telepática y la clarividencia es totalmente posible, porque más allá de la separación y fragmentación a la que se nos impone a través de los condicionantes como son países, raza, religión, todos estos condicionantes nos separan, nos hacen ser distintos unos a otros. Todo esto, si lo hacemos consciente a través de los trabajos de meditación, nos damos cuenta de que no existe, de que todos somos una sola unidad y de que funcionamos así. Entonces, bueno, por un lado, esto es el principio, esto es la presentación de mi libro, ¿no? Luego es un poco contar un poco, pues, en el punto en el que yo estoy de comprensión de la realidad, ¿no? No es que esté iluminado ni es que esté nada, simplemente que he estudiado muchísimo estos temas. Ya para los que no estaban antes, pues digamos que yo a los 14 años tuve una experiencia esotérica, ¿no? Que casualmente coincide con las tradiciones chamánicas, que es cuando a la gente se la inicia, ¿no? A los 14 años tiene una experiencia iniciática. Yo la tuve y digamos que de alguna manera esto en ese momento no me llegó, pero a nada, pero con el tiempo pues yo he tenido otras experiencias y esto me ha llevado a comprender esto y de alguna manera he tenido ayudas, ¿no? A mí se me ha ayudado, se me ha ayudado. Yo he podido, con el tiempo, pues te vas juntando con gente e incluso aprendes a ver entidades, a hablar con ellas, conectarte. Es algo que no practico, no quiero hacer, porque en este mundo condicionado y de esta sociedad, pues hay que hacerlo todo eso en un ambiente muy limpio, ¿no? Porque si tú te metes con el tema espiritual, de los espíritus, de tal, no sé qué, en una sociedad que está tan confusa, ¿no? Y que todo está tan fragmentado y que pues existen los parámetros del odio, de muchas cosas que hacen que las entidades que se acercan sean entidades negativas, ¿no? Y que también existen, ¿no? Y te pueden llevar a la locura y se te pegan cosas al cuerpo y no es positivo, ¿no? Todo esto hay que hacerlo en un ambiente siempre de pureza y realmente pues en este mundo pues yo no me considero un místico como para irme a la montaña y de ejercer el tema de los espíritus o del espiritismo, ¿no? Pero, por ejemplo, Allan Kardec, que es una persona que yo considero un gran erudito en estos temas de la espiritualidad, pues él dejó claramente escrito cómo los espíritus están constantemente conectando con nosotros a través de la escritura, a través del pensamiento, constantemente. No sabemos si nuestro pensamiento a veces es nuestro o estamos inducidos a hacer algo, ¿no? Por los condicionantes y por todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo considero que es súper importante para nosotros como raza, como especie humana, ¿no? En los colegios se nos debería enseñar todas estas cosas desde pequeñitos para que seamos conscientes de quiénes somos, ¿no? Pero realmente vamos en el camino contrario, en la dirección contraria. Dicen algunos, como es Marilyn Rosner, ¿no? Que actualmente pues está habiendo un despertar y que va a haber un despertar mundial y que la gente se va a dar cuenta de que nos están sometiendo a una especie de control y que nos están impidiendo el despertar de la conciencia, ¿no? Se está controlando el nivel de conciencia que tenemos, se nos está controlando y se nos está impidiendo sobrepasarlo, ¿no? Tenemos que delegar la espiritualidad en una serie de señores que bueno, está por los periódicos y tal, están muchas veces pues por un porcentaje muy alto que están muy mal, ¿no? En Estados Unidos allí con la pedofilia, no sé qué, tal. Bueno, pues yo no puedo delegar mi conexión con Dios, mi comunicación con Dios o con esa entidad, con ese ser mío divino que me ayuda a comprender la realidad, no puedo delegarlo en otra persona de ninguna manera, ¿no? Y está claro que esa persona, por el hecho de que haya estudiado unos libros concretos y haya aprobado unos exámenes, pues no me va a perdonar ante Dios y luego pues están todo muy, muy condicionado, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, por el cristianismo, porque es la religión que seguramente pues todos de pequeños somos, por parámetros educacionales por lo general, o somos o no somos, dependiendo, pero vamos, en general España es así.
Y bueno, es que en el 313 Constantino realizó el edicto aquel y escribieron los libros y los enmarcaron, y eso quitaron muchas cosas y dejaron fuera los apócrifos, ¿no? Que quizás es donde Jesucristo, que supuestamente existió, pues dejó más información sabia, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que quería comentar también sobre el tema del cristianismo más antiguo, del Antiguo Testamento, hablando del subconsciente colectivo y del inconsciente, son todos estos mitos, leyendas o realidades que sucedieron, como son la Torre de Babel, como son cuando los dioses abducían a gente, que esto es otro tema. Pero digamos que los hermetistas, las corrientes más ocultistas y más herméticas, que cierran el conocimiento y lo han cerrado siempre, pues existe el convencimiento y el conocimiento de que antiguamente, en la época de los griegos, de los mitos griegos, cuando los dioses bajaban, copulaban con los terrestres, y en la Biblia, cuando Dios tanto se comunicaba con Moisés, con Abraham, y eso pues por lo visto ahora ha dejado de suceder. Era porque el inconsciente y la parte consciente estaban unidas, estaban solapadas. Lo que es el mundo de los sueños onírico y el mundo consciente, antiguamente, en aquellas épocas pretéritas, pues era una sola unidad, ¿no? Entonces digamos que la gente podía hacer cosas maravillosas y los dioses se podían comunicar fácilmente porque vivíamos en un mundo mucho más onírico, ¿no? Era una realidad solapada. Ahora, según los hindúes, pues con lo que llaman el Kali Yuga son muchos miles de años, pues estamos en el punto, ya estamos volviendo a mejorar como raza y como a nivel espiritual, pero hemos llegado a un punto muy materialista donde el consciente y el inconsciente están totalmente separados y vivimos en un mundo material donde lo que es la espiritualidad queda totalmente separada y prácticamente ya es que ni se cree y está muy confuso todo, ¿no? Y bueno, viene a ser esto. Entonces, había algo que quería, pero se me ha ido ahora mismo. En fin, esto es lo que yo quería expresar, ¿no? En la presentación. No sé si qué os ha parecido, si os he transmitido algún tipo de... Y bueno, ahí queda, no sé si me he sabido explicar la idea que quería tener. ¿El qué? La música. Sí, la música. Claro, quería hablar, sí, sobre el tema. Yo lo último, a través de los 15 años que he estado fuerte investigando, viajando, yendo a monasterios y estudiando todos estos temas, había algo que yo me quedaba un poco que no terminaba de comprender y que ahora mismo, pues no solo que lo comprendo, lo creo y lo veo, es el tema de los ovnis, de la ufología, ¿no? Veo claramente ahí, después de todos la casuística que hay, todos los casos que hay a nivel mundial y de miles, de cientos de miles de casos que hay, me resulta totalmente evidente que eso existe y que hay una comunicación y que se nos está ocultando esta realidad, se nos está haciendo creer que esto es una cosa de unos cuantos que están chalados y tal, pero bueno, en ese tema lo veo clarísimo que existe, ¿no? Y bueno, algún día pienso que pues lo empezarán a sacar, digamos, de manera oficial en los telediarios y en los periódicos y lo darán a conocer, ¿no? Pero que eso es una realidad que existe, ¿no? Entonces, bueno, el libro tiene un CD de música, que yo también soy músico y digamos que a través de todo este conocimiento de la matemática, de que todos son números y de que todo está en el poder de la mente, en uno mismo, de que somos nosotros quienes generamos la realidad y a través del silencio pues podemos liberarnos de todos los condicionantes y liberar los bloqueos, pues yo considero que la música es una herramienta perfecta, pues como decía Pitágoras, Pitágoras inventó un instrumento que era el monocordio, que era un instrumento de una sola cuerda que se afinaba de la parte de arriba como el macrocosmos y de la parte de abajo como el microcosmos. Y como decía Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo, ¿no? O sea, es decir, esto viene a significar que el universo entero está contenido en un grano de la playa, ¿no? Y que, como decía antes, ¿no? Todos somos uno, todo está unido y solo lo que nos separa son los condicionantes, ¿no? Y la creencia de que este cuerpo que soy yo está separado del mundo y es un ente individual, ¿no? Pero eso es una irrealidad, es una ilusión, porque realmente este cuerpo se queda aquí en la Tierra y forma parte de la Tierra luego, pero hay algo, no solo a nivel cerebral, hay algo que es lo que lo conecta, ¿no? Y que es esa conciencia que somos todos y a la que cuando eres consciente y te das cuenta y llega un momento que te liberas
y vuelves a formar parte de ese todo. Por eso todo el conocimiento de toda la historia de la humanidad, porque comprendiendo este tema espiritual te das cuenta de que el espacio y el tiempo tampoco existen, ¿no? De que eso es un parámetro erróneo, ¿no? Porque el tiempo se expande, ¿no? Por ejemplo, cuando tomas plantas de estas psicotrópicas, pues te das cuenta de que la percepción del tiempo cambia totalmente, ¿no? Y puedes tener un viaje tremendo, y muchas veces pues, dicen también, y se ha estudiado científicamente, que los niños tienen una percepción del tiempo mucho más prolongada, ¿no? La infancia dura mucho más tiempo que la vejez, ¿no? Todos los días, conforme te haces mayor, los días pasan como más deprisa, ¿no? Hay como menos horas. Por eso hay una sensación de ansiedad mayor en la gente mayor, y la gente mayor toma más pastillas para quitarse problemas de ansiedad y de cosas, pues porque no se nos da conocimiento de todas estas cosas, ni se nos inculca el conocimiento de uno mismo, y andamos perdidos, y la pastilla que más se vende es el Prozac y las otras que sirven para no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero pastillas contra la ansiedad, ¿no? Entonces, digamos que no creo que es el espacio-tiempo y eso, ¿no? Y bueno, no sé, ya lo de la música que estaba hablando, por lo del macrocosmos, que Pitágoras afina el instrumento, el monocordio, y el universo está contenido en este instrumento. En todos los instrumentos musicales vienen a ser una representación, y el arte en general viene a ser una representación del mundo interior de cada persona, que lo manifiesta a través de la música, ¿no? Entonces, cuanto más conciencia tenga uno, cuanto más se dé cuenta de la realidad y no esté condicionado por los parámetros exteriores, pues su música le va a repercutir de mejor manera a esta persona. Y es así como funciona, ¿no? Entonces, cada músico, cada artista manifiesta su mundo, ¿no? Y entonces ahí hay como una compensación del arte con el propio individuo, y es una terapia, y es una técnica también espiritual, puede llegar a ser una técnica espiritual. Y bueno, y con esto ya termino. No sé si lo he hecho demasiado rápido quizás, o en fin, esto es todo. Si quieren hacer alguna pregunta, estaría encantado de continuar un poco hablando de estos temas. ¿Has vuelto a hablar con ese ser o no? ¿Él ha vuelto en alguna otra ocasión o solamente una? Pues sí, de alguna manera sí que se me ha manifestado, desde aquella vez sí que se me ha manifestado en momentos concretos. O sea, que en cierto modo te está guiando. De alguna manera sí, pero... Pero el responsable eres tú. Sí, digamos que hay muchos seres siempre a nuestro alrededor. Todos los tenemos. Y solo cuando eres consciente y te vas dando cuenta, pues... Pero todos somos chamanes en potencia. Solo que algunos estamos más cerrados, y tenemos que romper la coraza esa de los condicionantes y del darse cuenta para liberarse. Y también el mayor condicionante es el miedo. Es el que nos impide por lo general, y por eso es por lo que se nos ponen tantas películas de espíritus siempre en un contexto negativo, para que no seamos conscientes y no nos abramos a esas entidades que nos quieren ayudar. También las hay de bajo astral, negativas, que nos quieren mantener, pero digamos que ahí la libertad es de cada uno de conectarse con unas o con otras. Es igual que en el plano físico. Tú te conectas con lo bueno o con lo malo y mantienes la dualidad, porque estamos en un mundo de equilibrio, de dualidad, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Yo creo que puedes elegir. Claro, puedes elegir. Y yo creo que estamos en un tiempo de elegir. Y por eso estamos en un tiempo de libre albedrío. Y entonces ya no se trata de lo que te gusta o lo que no te gusta, que uno elija. Sí. Y entonces ya están ocurriendo cosas muy fuertes ya. Y entonces existe esa elección. Sí. Yo no hay vuelta atrás. El perdón ya no existe. Ya no hay más perdón. Ahora es uno el que elige lo que quiere o lo que no quiere. Claro, pero ahí es donde está el tema de los condicionantes y de que se nos, digamos de alguna manera, se nos coarta esa libertad, ese libre albedrío de elección, porque se te dice, no, por ahí tienes que ir, ¿no? Y también a nivel económico todo, ¿no? Digamos que la crisis, todo, ¿no?
es todo mentira. Todo, en general, es así. Sí, hace poco descubrí un documental que esto tiene que ver con la espiritualidad, pero también con la economía, ¿no? De un señor que se llama Armstrong, de apellido Martin Armstrong, ¿no? Y descubrí un método en el cual desde hace milenios los parámetros que se correlacionan en la realidad, o sea, todos los sucesos que ocurren a nivel mundial, pues todo responde a unos parámetros según la medida, según el número pi. Y este señor inventó un método que él era inversor de materias primas y tenía pues tenía una empresa y se dedicaba a invertir en materias primas. Descubrió este método, tenía un método a través del número pi que era pues con unos gráficos matemáticos, y él predijo la crisis en Rusia, la crisis de Grecia, tal. Bueno, pues a este señor luego fue la CIA, intentó comprarle el método este y no quiso venderlo, y lo acusaron de ver no sé cuántos miles de millones, lo metieron en la cárcel, estuvo 12 años en la cárcel, intentaron matar en la cárcel, estuvo en coma varios meses en la cárcel, y al final pues eso, las energías positivas, las energías negativas, como todo fluye en unos planos no solo físicos, sino que hay más planos, pues este señor está fuera, está libre, y bueno, ya no es igual, porque imagínate 12 años en la cárcel, intento de asesinato, tal, pues el hombre está un poco más machacado, pero el hombre ya ha cambiado su forma de pensar, ¿no? Ya no cree en el libre albedrío ese o sea, cree que hay unos condicionamientos que se nos imponen y lo ve claro, ¿no? De que no somos libres de elegir. Sí lo somos, pero tenemos que darnos cuenta, ¿no? Y tenemos que... Yo creo que el mayor obstáculo que tenemos no son ni las cosas ni los demás, es uno mismo. Así es, así es. Porque tú eres tu mayor enemigo. Digo, tu mayor amigo, eres tú mismo. Así es. Por eso a veces creímos que las cosas vienen de fuera cuando las cosas no vienen de fuera, porque las cosas no nacen de fuera, nacen de dentro hacia afuera. Y el problema es ese, que queremos y nos hacen creer que las cosas vienen de fuera hacia adentro. Sí, nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Por eso le damos poder a las cosas, que no lo tienen. Todo es un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Así es. Perdón, debería dar el micrófono. Ya, es verdad, pero no hay nadie aquí. Yo no me entero de nada. Estoy un poquillo. Bueno, siempre, por ejemplo, las personas que hablan. Ya. Bueno, ¿alguna cosilla? Yo es que he llegado tarde y no. Pues que en estos momentos, por ejemplo, lo espiritual está en un segundo plano, porque nos machacan de todo y bueno, pues ahí está el asunto. Sí, no se nos deja... La economía, esto todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, pues ahí estamos. Claro. Y la espiritualidad, pues, salvo raros casos, no mucha gente, pues no entra en esos parámetros que hay para llegar a la espiritualidad. Más bien hay pues envidias, mil cosas que están tapando esa parte espiritual. Totalmente. Claro, es que... Se mantiene oculto el verdadero conocimiento, lo llaman ocultismo, esoterismo, hermetismo. Hermetismo. Y es así. Así vamos por la vida. En fin. Bueno. Pues nada, muchas gracias por el tiempo. Venga, gracias a ustedes por